Hoy hablamos de Kirk Douglas, el longevo actor de larga carrera, protagonista de muchas obras maestras como Espartaco, Senderos de Gloria o El loco del pelo rojo. También protagonizó unos cuantos westerns, algunos de ellos muy importantes, y vamos a hacer una breve lista de los 7 mejores westerns de Kirk Douglas. ¡Empezamos! Kirk Douglas, nacido como Isur Danielovich Dembski el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, Nueva York, fue actor, productor y escritor estadounidense. Hijo de inmigrantes judíos bielorrusos, Douglas superó una infancia marcada por la pobreza para convertirse en una de las estrellas más grandes de Hollywood. La distintiva cicatriz de la barbilla de Douglas no es de nacimiento, la obtuvo cuando se peleó en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, pero se convirtió en una parte icónica de su imagen. Douglas debutó en el cine en 1946 con The Strange Love of Martha Ivers y pronto destacó por su intensidad y carisma en pantalla. Sus actuaciones en películas como Champion de 1949, The Bad and the Beautiful de 1952 y Lust for Life o El loco del pelo rojo en su peculiar título en castellano, donde interpretó a Van Gogh de 1956, le valieron aclamación crítica y varias nominaciones al Oscar. Sin embargo, es quizás más recordado por su papel protagónico en Espartaco de 1960, dirigida por Stanley Kubrick, una producción épica que también produjo. Curiosamente, un año antes, Douglas rechazó el papel principal en Ben-Hur de 1959, que fue interpretado por Charlton Heston. Y ya sabemos que de forma bastante icónica también se convirtió en la película de referencia de Heston. Esta decisión es una de las más notables de su carrera, ya que Ben-Hur se convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Además de su carrera actoral, Douglas fue conocido por su muy firme postura contra la lista negra de Hollywood. Quizás gracias a su estatus de estrella ayudó a romper esta lista negra, entre otras cosas al acreditar públicamente a Dalton Trumbo en Espartaco. Esta decisión fue un acto de valentía en una época en la que el temor al comunismo dominaba la industria cinematográfica. El hecho de que se negase a no acreditar a Dalton Trumbo como guionista o a no utilizarle simplemente por estar en la lista negra ya demuestra esa fuerza de carácter que tenía Kirk Douglas. Kirk Douglas publicó varias autobiografías y novelas demostrando su versatilidad y pasión por la narrativa. Douglas se casó 2 veces y tuvo 4 hijos, incluido el también actor Michael Douglas. Aunque recibió 3 nominaciones al Oscar, no ganó un premio de la Academia en la categoría de interpretación, en competencia. Sin embargo, en 1996 recibió un Oscar honorífico por literalmente 50 años de creatividad y excelencia moral en la industria cinematográfica. Y es importante por lo que comentábamos antes de la lista negra y la forma en la que Douglas siempre estuvo vinculado a esos movimientos sociales. Murió el 5 de febrero del 2020 a los 103 años, dejando un legado perdurable en la historia del cine y en la cultura popular. Como hemos visto, Kirk Douglas interpretó muchísimas películas en su larga vida, 103 años. Tocó todo tipo de géneros, todo tipo de palos, y hemos visto que sus 3 películas más conocidas no pueden ser de géneros más diferentes, aunque en el fondo tengan un toque de biografías, ¿no? Le gustaba mucho los biopic, pues tenemos El loco del pelo rojo, tenemos Senderos de Gloria, que no deja de ser un elemento histórico, o Espartaco, pero también interpretó un buen número de westerns. No demasiados, pero algunos muy reconocibles, muy importantes y otros muy olvidados o muy interesantes. Así que vamos a repasar, a elegir los 7 mejores westerns de Kirk Douglas. Y empezamos. Como siempre, vamos a seguir un estricto orden cronológico y empezamos con Along the Great Divide, Camino de la Horca, del año 1951. Dirigida ni más ni menos que por Raoul Walsh, fue el primer western de Douglas y en el que interpreta a un marshal federal que protege a un prisionero acusado de asesinato mientras viajan a juicio.
Pese a que no es una película especialmente memorable, de hecho Douglas, con su tono sardónico habitual, la califica como una de las películas prescindibles de su filmografía. Aún así, la actuación de Douglas es sólida, como siempre, y la trama resulta interesante, con lo que es una película bastante reivindicable por lo olvidada que está y que puede resultar bastante interesante para los fans del western. Así que aquí dejamos este Along the Great Divide, Camino de la Horca, del año 1951. En el número 2 tenemos Man Without a Star, o La pradera sin ley, del año 1955, dirigida por ni más ni menos que Kim Vidor. Douglas solo se rodeaba de lo mejor. Aquí Douglas interpreta a un vaquero errante que se encuentra atrapado en un conflicto entre ganaderos. Douglas produce el film a través de su propia productora y logró un considerable éxito de taquilla. Es un western muy clásico y tremendamente disfrutable, donde cabe destacar que el segundo actor más conocido después de Douglas es ni más ni menos que su caballo Pye, que participó en 17 películas con actores de la talla de Glenn Ford, Audie Murphy y sobre todo James Stewart, que dijo de él que era el mejor compañero con el que había trabajado y se quedó con el animal hasta que el caballo falleció y fue enterrado en el rancho de James Stewart. Así que en el número 2, este Man Without a Star, La pradera sin ley, con Kirk Douglas y el caballo Pye. Y en el número 3 tenemos un clásico entre clásicos, Gunfight ante OK Corral, Duelo de Titanes, de 1957. En esta película, Douglas interpreta a Doc Holliday junto a Burt Lancaster como Wyatt Earp. La película es una dramatización del famoso tiroteo del que hablamos extensamente en nuestros anteriores vídeos y que dejaré el enlace por aquí y al que os envío a verlo inmediatamente porque es un vídeo muy interesante. Tratamos solamente del aspecto histórico del famoso tiroteo de OK Corral y de la vida de Wyatt Earp, pero creo que vale mucho la pena para todos los que os gusta el western. Pues bien, como decíamos, aquí Douglas interpreta a Doc Holliday. La película fue filmada en diferentes ubicaciones en Estados Unidos, pero muy cerca de las ubicaciones reales del famoso tiroteo de la vida de Wyatt Earp. Se rodó en el estado de Arizona, donde se encuentra Tombstone, y en el estado de California, donde se rodaron las escenas de Dodge City, que fue donde Wyatt Earp empezó su labor como sheriff. Estos lugares proporcionaron el escenario perfecto para recrear el salvaje oeste de la época y la atmósfera. Lancaster y Douglas compartieron la pantalla en varias películas más y eran conocidos por su gran química natural y una amistad muy duradera. Eso les ayudó a crear actuaciones memorables y dinámicas en películas como esta, Duelo de Titanes, Gunfight at the OK Corral, que recomendamos sin dudar. Y de una obra maestra a otra, y tiro porque me toca. En el número 4, el Last Train from Gun Hill, el último tren de Gun Hill, del año 1959, dirigida por John Sturges. Aquí, Kirk Douglas interpretó el papel de Matt Morgan, un sheriff que busca justicia tras el brutal asesinato de su esposa, una mujer india. La trama se complica cuando descubre que el asesino es el hijo de su viejo amigo, el ganadero Craig Belden, interpretado ni más ni menos que por Anthony Quinn. El personaje de Morgan es un reflejo de la determinación y la integridad, luchando contra la corrupción y la influencia de Belden en la ciudad de Gun Hill. A pesar de las adversidades y la oposición de toda la ciudad, Morgan está decidido a arrestar al culpable y llevarlo ante la justicia, simbolizando la lucha del bien contra el mal en el corazón del género western y que, como hemos visto en todos nuestros vídeos anteriores, es uno de los elementos claves del género. La actuación de Douglas es intensa y apasionada, mostrando la profundidad emocional de un hombre que, a pesar de su dolor personal, y de hecho podría ser como una venganza personal, no lo es, porque se mantiene firme en sus principios y en su deber como sheriff, porque podría haberse limitado a meterle 2 tiros, pero pues se compromete a llevarle ante la justicia. Su interpretación contribuye significativamente al impacto y al legado duradero de esta película en la historia del cine y es posiblemente, junto con sus papeles en Espartaco y Senderos de Gloria, su mejor interpretación. Y no dejar de nombrar a Anthony Quinn, que aquí está fantástico, en un papel con muchos blanco y negro, con mucha dualidad, un papel de un hombre pues que a fin de cuentas tiene que defender a su hijo, pero también enfrentarse a lo que este hijo ha hecho y a su mejor amigo. Así que un duelo de titanes. Aquí nos retrotraemos al título de la anterior película, que merece muchísimo la pena si no lo habéis visto. El último tren de Gun Hill.
Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Por una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 5 tenemos The Last Sunset, el último atardecer, del año 1961. El último atardecer es un western dramático dirigido por Robert Aldrich y estrenado en 1961. La película cuenta la historia de Brendan O'Malley, interpretado por nuestro Kirk Douglas, un pistolero que llega a México huyendo de la justicia. Allí busca a Belle Breckenridge, interpretada por Dorothy Malone, con quien tuvo una relación en el pasado y que ahora está casada con un hombre alcohólico interpretado por Joseph Cotten. El marido de Belle le pide ayuda a O'Malley para llevar un rebaño a Texas, pero la situación se complica cuando aparece Dana Stribling, un sheriff vengativo interpretado por Rock Hudson en uno de sus papeles más oscuros de los que interpretó en la gran pantalla, que persigue a O'Malley con la intención de arrestarlo por un asesinato previo. La película es notable por la elevada tensión durante gran parte del metraje y las grandísimas interpretaciones de todo el reparto. Aparte de eso, también es notable por su guión, escrito por Dalton Trumbo, que ya vimos que es el protegido de Kirk Douglas, al que defendió a capa y espada durante el rodaje de Espartaco, tampoco nunca mejor dicho lo de capa y espada. También es muy recordada por haber sido rodada en escenarios naturales de México, en Aguascalientes, en la delegación de Jalisco, y esto le dio a la película un toque de autenticidad y un paisaje impresionante que complementa la intensidad del drama. Y como último dato curioso, la película tuvo una influencia significativa en nuestro adorado Sergio Leone, quien trabajó con el director Robert Aldrich en la película Sodoma y Gomorra del año 1962, que se rodó precisamente en Italia. De hecho, se dice que El último atardecer inspiró a Leone en su enfoque del género western, lo cual es curioso considerando el impacto que Leone tuvo más tarde en el cine con sus propios westerns. Así que muy recomendable si no la habéis visto, y es una película que está algo olvidada, El último atardecer de Robert Aldrich de 1961. En el número 6 tenemos The Way West, la ruta de Oregón, del año 1967. Una película dirigida por Andrew V. McLaglen. La trama sigue a un grupo de pioneros que se embarcan en un arduo viaje desde Missouri hasta el territorio de Oregón en busca de nuevas oportunidades y una vida mejor. El grupo es liderado por el senador William Taglock, Kirk Douglas, un hombre ambicioso y decidido, junto a su guía Dick Summers, ni más ni menos que Robert Mitchum, y el granjero Lige Evans, Richard Widmark. Douglas, conocido por su intensa dedicación a sus roles, insistió en realizar muchas de sus propias escenas peligrosas, poniendo un nudo en la garganta más de una vez al director Andrew McLaglen, aunque ya sabemos que Kirk Douglas siempre ha gozado de un buen estado físico y lo ha demostrado en casi todas sus películas. Además, el rodaje se enfrentó a desafíos logísticos significativos, dado que las escenas se grabaron en localizaciones remotas que debían representar el imponente paisaje del oeste americano, con todo el problema logístico que causa el tener que mover todo un equipo de rodaje a esos lugares apartados. La película está basada en la novela homónima de A.B. Guthrie Jr., ganador del premio Pulitzer. Y aunque la película no tuvo un gran éxito de taquilla, ya entrábamos en el declive del western, es recordada por sus impresionantes paisajes y el fuerte desempeño de su elenco principal. La ruta de Oregón es una representación clásica del género western y quizás de las últimas que captura la dureza y la esperanza de la expansión hacia el oeste, hasta que ha llegado la reciente Horizon, donde una de sus historias precisamente va también de unos pioneros de camino hacia el oeste. Así que nada, muy recomendable esta The Way West, la ruta de Oregón, del año 1967. Y ya para concluir, en el número 7 tenemos There Was a Crooked Man, 1970. Es una película muy hija de su tiempo y está dirigida ni más ni menos que por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada por nuestro Kirk Douglas y por Henry Fonda, al cual dedicamos nuestro último programa sobre las estrellas del western y al que os remitimos. Precisamente no metimos esta película para
pues eso, incluirla aquí en el listado de Kirk Douglas, porque además tiene unos elementos bastante curiosos. La trama gira en torno a Paris Pittman Jr., Douglas, un carismático ladrón que es encarcelado en una prisión del desierto tras un robo exitoso. Bueno, exitoso, pero fallido porque le cogen. Durante su tiempo en prisión, Pittman planea escapar para recuperar el botín escondido. El nuevo alcaide, Budmar Lopeman, muy curioso apellido, es Henry Fonda, y es un hombre justo y reformista que busca mejorar las condiciones de los presos, lo que crea un interesante contraste y juego de ingenios entre ambos personajes. La película es una de las primeras en mezclar elementos de comedia con el género western. No exactamente una de las primeras, pero sí que entronca con ese tono humorístico de muchas películas de los 70, como por ejemplo MASH, ¿no?, de mezclar elementos serios con comedia, ¿no? Y aquí lo hicieron con el western y la comedia setentera. Por lo tanto, tiene un tono único esta película y muy novedoso en el género del western. El guión, coescrito por David Newman y Robert Benton, quienes también escribieron Bonnie and Clyde, le añade un toque irreverente y moderno al film, diferenciándolo de los westerns tradicionales y por tanto haciéndole muy recomendable, porque además es otro de los films de Douglas que hemos visto que está bastante olvidado. O sea, así que nada, lanzaos a recuperar estos 7 westerns que hemos recomendado, y hasta aquí nuestras 7 recomendaciones, nuestros, para nosotros, mejores westerns de Kirk Douglas. Y con esto llegamos al final de nuestra particular lista de las 7 mejores westerns de Kirk Douglas, que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Si creéis que falta alguna, sobre alguna, o meteríais o sacaríais cualquiera, pues ya sabéis, caja de comentarios, dejadnos comentarios, que eso ayuda mucho al crecimiento del canal, al igual que los me gusta, suscribíos y la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado y un saludo muy fuerte de todo el equipo de Placeres Culpables. Hasta la vista, cowboys. Mi corazón, te quiero.